Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 1 hasta el versículo 4. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Vamos a orar. Padre nuestro Dios bendito, santificado seas por siempre. A ti, oh Señor, venimos en este momento y elevamos nuestra oración como un día un discípulo tuyo te preguntó y te pidió el favor que le enseñaras a orar, de cómo debiéramos orar. Queremos venir por medio de nuestro intercedor, por medio de nuestro mediador entre Dios y los hombres, aquel que se hizo hombre para que viniera en nuestro lugar y muriera en una cruz, aquel que fue inmolado, aquel que tomó nuestro lugar sobre sí mismo, pero también aquel que una vez muerto y resucitado entre los muertos, resucitó vivo y ascendió a lo alto. Ahora intercede por los suyos. Es por eso que puedo venir con seguridad, con confianza, para pedirte, Señor, que tú en esta noche puedas bendecirnos. Y rogamos a tu Espíritu Santo, quien inspiró estas palabras por medio del evangelista Lucas, para que podamos leerlo y también aprender cada vez cómo debiéramos orar. Pues habla a tu pueblo, Señor, usa al expositor, y que tú, Padre, en esta noche puedes hablarnos como hijos. En Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Entramos al capítulo 11. Estamos avanzando en esta serie. Usted dirá, todavía falta mucho para acabar, o ¿cuándo vamos a terminar? Probablemente estemos aquí unos 5 semanas o 6 en este capítulo extenso, que es el capítulo 11. Quiero dar título, como está en sus Biblias, ahí en el versículo 1, ¿no? Cuando un discípulo que no tiene nombre le preguntó, que no se mencione el nombre, le dijo una vez que acabada la oración, nuestro Señor bendito: Señor, enséñanos a orar. Ese es el título: Señor, enséñanos a orar. Quiero empezar con una ilustración que tal vez, no sé si usted la ha oído, pero yo es la primera vez que cuando leí, pues quisiera compartirles de una traductora de John Wycliffe que se llamaba Joan Steller. Cierta vez se dice de esta traductora, dice en las Filipinas, él notó que los nuevos creyentes en la tribu con lo cual estaban trabajando no oraban como deberían. Entonces ella oró: Señor, haz lo que sea necesario para enseñar a estas personas a orar. Un mes después, dice esta historia, ella estuvo en un accidente en un helicóptero y casi muere. Y ese evento llevó a la gente a orar fervientemente. Y la gente empezó a pedir así: Señor, no la dejes morir porque nuestro libro no está hecho. Esta es la traductora de la Biblia Wycliffe. Esta tribu donde estaban trabajando no oraban como debían hacer. Y esta mujer empezó a pedir al Señor: enséñalo a esta gente a cómo orar. Tuvo que pasar una circunstancia casi, digamos, al borde de la muerte, algo extrema, para que la gente pudiera orar, porque aún no tenían la Biblia en sus manos. Y es lo que quiero que podamos compartir. Buenas noches. Lo que dice esta porción, dice que la gente empezó a orar.
Yo creo que al escuchar esta historia, no sé si te quieres atrever a unirte como estos hermanos en este lugar, en esta tribu estaban pidiendo. No hay que esperar tanto así. No hay que esperar de esta manera. Yo creo que aquí hay un hombre que no tiene nombre y es uno de los discípulos. El versículo 1 empieza diciendo así: aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, dice, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, enséñanos a orar. No se menciona el nombre, pero yo quiero que te puedas unir también como esta tribu, como esta gente, junto al lado de este discípulo también a pedir. Yo sé que oras, yo sé que pides al Señor, tú hablas, te comunicas con Él, pero a veces no puede ser suficiente. Solamente oramos cuando las circunstancias no están a favor mío, lo cual no es una manera correcta. Hay un orden, hay una manera de poder orar y aquí hay una versión en el Evangelio de Mateo, pero aquí tenemos en Lucas. Yo quisiera que podamos en esta noche un poco profundizar en la dirección, ¿no?, de cómo debemos ir en oración al Señor. Normalmente las oraciones están saturadas de nuestras necesidades y no primeramente con quién o a quién nos dirigimos. Normalmente en el tiempo donde estaba Jesús y los discípulos, estaba el maestro y estaban los discípulos. Y normalmente él tenía que enseñar, si un discípulo seguía a su maestro, a su rabí, un modelo, una forma de oración corta, simple. Entonces aquí yo creo que ese es el contexto también. Y estos discípulos dijo, enséñanos a orar, porque Juan el Bautista también enseñó a sus discípulos a cómo orar. Y la oración es el reconocimiento de nuestra total necesidad. La oración no es reconocimiento parcial. Oramos porque no podemos nosotros mismos solucionar. Porque si fuera posible, entonces no pediríamos ayuda. Por eso le pedimos al Señor que nos enseñe a orar. El Señor nos pone muchas veces en situaciones abrumadoras o adversas, y ahí es verdaderamente donde empezamos a orar, ¿no? De hijos a padres. Tal vez esta oración es modelo, sí, es una oración modelo. Y creo que a los niños muchas veces se les enseña a memorizar, y creo que es correcto en un sentido. Él es el Padre de todos, ¿no? Él es por creación es el Padre de ellos. Pero ellos oran para que un día también puedan venir a la conversión, porque verdad puede ser su Padre espiritual. Pero no hay que esperar que el Señor nos pueda poner en situaciones tan adversas para saber cómo orar. Y aquí nos unimos a este discípulo: Señor, enséñanos a orar. Habíamos visto la semana pasada, o noche anterior, en el capítulo 10, cómo eran, ¿no?, Marta y María se pone, ¿no?, se sienta a los pies del Señor para escucharle. Pero también aquí vemos ahora, es necesario ir a sentarnos, a arrodillarnos ante el Señor para poder tener comunicación y poder conversar con Él. Eso es lo que vimos la anterior semana. Y aquí vemos ahora a un discípulo queriendo ser instruido. Y Lucas también es el evangelio donde cita todas las oraciones, o la mayoría de las veces que Jesús ora. No lo hace Mateo, ni Juan, ni Lucas, pero el evangelio de Lucas muestra constantemente cómo el Señor Jesús estaba orando. Usted puede encontrar casi en página las oraciones de Jesús. Ahora, pregunto, si el Señor Jesús oraba a menudo, porque dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, habla de un lugar. El Señor se retiraba a un lugar y era frecuente, constante o muy a menudo. Pero aquí los discípulos no le interrumpen hasta que termina de orar. Habla de un lugar y nosotros debemos tener un lugar. Un lugar en nuestro aposento, como pone Mateo, en su casa. Pero quiero preguntar, ¿qué dice esto acerca de nuestra necesidad desesperante de orar? Jesús modeló para nosotros
una vida total de dependencia hacia el Padre. Por eso es que él oraba. Él dice, yo no hago nada de lo que el Padre me ha dicho que no haga. Yo hago todo lo que el Padre me dice que haga. Y si el Señor tenía que hacer milagros, tenía que evangelizar, compartir, predicar el Evangelio, él iba a orar antes y terminaba, se retiraba a seguir orando. Eso es lo que aprendemos. Pero ¿qué de nuestra necesidad? ¿Qué de nosotros? Tenemos este modelo y aquí tenemos la petición, ¿no?, de este discípulo, pero también Jesús aquí lo modeló toda su vida y también lo instruyó. Nosotros luchamos mucho con la oración. Yo soy consciente de eso. Es mi lucha y no sé si sea tu lucha, y si es tu lucha, pues este sermón también es para ti. Puedes decir, Señor, enséñame a orar. Y lo que hace la oración, siempre hemos entendido, que nos alinea con la voluntad del Señor. No es que nosotros cambiamos los planes de Dios, pero aún así luchamos. Puede ser el tiempo, puede ser, ¿no?, tal vez la pereza, o simplemente me creo que soy autosuficiente y puedo sostener esta situación o este problema y no necesito. El hecho es que la oración o el orar siempre va a ser una necesidad. Algunos van a aprender lentamente a orar. Tal vez cuando una persona se salva, solamente sabe decir en pocas palabras, no, soy un pecador y el Señor me salvó y gracias porque es un Dios que me ama. Pero ese discípulo se va formando a lo largo de su vida, va aprendiendo a orar, ¿no? Y tiene tiempo y se aparta y puede orar con sus hermanos, con su familia o tiene momentos de oración. Pero es como entras en una escuela, empiezas a formar, entras a tallar día a día. A veces viene la lucha, las tentaciones. Aquí como que esta es una oración para el futuro, porque dice al final la parte, no nos metas en tentación. Como que me voy adelantando en la oración a que el Señor me libre de las tentaciones del enemigo. Pero aún esas luchas, si usted solamente pide por el pan, por la salud, por las tentaciones, hay un orden. Eso es lo que en esta noche podamos un poco entrar. Si luchas también como yo, entonces esta enseñanza, esta instrucción es para ti y debería ser de gran ayuda y gran aliento. En el capítulo 10, los versículos finales, hablando de Marta y María, vimos cómo ellos se sentaban a los pies de Jesús y escuchaban su palabra, que era lo único necesario en la vida. Y Jesús dijo a María, que eso no se le negaría. Pero sentarse a los pies de Jesús implica no solamente escuchar su palabra, sino también estar en comunión, en oración con Él. Es lo que Lucas 11, versículos 1 hasta el versículo 13 nos llama. Y el tema es la oración, el modelo de Jesús aquí. A veces es llamado esto como la oración del Señor. En sí, tenemos un modelo ahí en Juan capítulo 17, ¿no? La oración trinitaria donde Jesús intercede por los suyos, por la gloria, por aquellos que van a ser salvos. Pero en esta oración está involucrado los discípulos que quieren aprender. No sé si debería llamarse la oración del Señor o no es la oración de los discípulos. Aunque el Señor Jesús nunca pecó, nunca debió pedir perdón. Pero nosotros sí, pero es una oración modelo que necesitamos considerar y el Señor dio esto para nosotros y para todos los que se puedan beneficiar. El otro ejemplo o el texto paralelo está en el Sermón del Monte, en Mateo 6, versículos 9 al 13. Algunos consideran esto, como digo, la oración del Señor o la oración de los discípulos. Algunos dicen, Lucas es lo que Jesús citó y Mateo añadió, aumentó, tomando otra fuente, o en qué situación se dijo o se dio en diferentes contextos. Pero esta es una oración modelo. Es probable que Jesús lo haya usado no una vez, sino más de una vez para instruir sobre este asunto crucial.
Así que las palabras son casi, ¿no?, los mismos, el contenido también. Solamente la variación está en la redacción de los dos relatos, donde Jesús, ¿no?, lo cita. En Mateo 6, 7 está. Yo creo que no hay nada malo repetir, porque tenemos un grupo que para repitiendo, ¿no?, el Padre Nuestro constantemente. Pero yo creo que nosotros lo tratamos, ¿no?, como dije un comienzo, tal vez con los niños hacer esto. Pero también podemos orar, Padre Nuestro. Ahora, tal vez cuando estamos en intimidad, puede decir usted, no, mi Padre. Decimos Padre Nuestro porque es Padre de muchos. En ese sentido es Padre Nuestro o nuestro Padre, ¿no? En ese sentido, pero debemos tener cuidado y no caer tampoco en repeticiones vanas, como dije, un grupo que hace. La razón principal por la cual Jesús da esta oración es que lo usemos como un modelo o patrón y podemos tomar como instrucción de parte del Señor. Así que en resumen, para entrar en esta parte, cuando oramos debemos enfocarnos en el propósito del Padre y recién debemos enfocarnos en las necesidades de la familia. Pero no tiene que ver con el propósito del Padre. Es lo que empieza la oración así, ¿no? Cuando oréis, decía así: Padre, santificado sea tu nombre. Aquí vamos a hacer una división. Primero, el propósito del Padre. ¿Cuál es? Que su nombre sea santificado y venga su reino. Ese es el propósito del Padre. Luego recién vienen las necesidades de la familia, para la provisión, por el perdón de pecados, por la protección contra el pecado. Y en la segunda sección, ¿no?, tiene que ver con todo ya lo que podamos hacer en nuestras peticiones, en nuestras listas. Nuestras oraciones nunca deben primeramente ir en nuestras necesidades. El orden es primero que el Padre sea santificado o glorificado, que es lo mismo. Y recién va, ¿no?, a nuestras necesidades personales. Así que en esto está dividido esta enseñanza. Y en estas dos secciones también, ¿no?, se resume la ley, ¿no? Jesús dijo: amarás a Dios. Primero es Dios y su gloria. Y amarás a tu prójimo, que también tiene que ver con nuestro deseo de servir a nuestro prójimo. Así que al orar, considera esto. Primero el Padre y su gloria y su reino, y después aprende a amarlo, sobre todas las cosas, a Dios y también al prójimo. Y al orar por tu prójimo, estás orando por las necesidades de los demás, y así estás aprendiendo a amarlos. Es una forma de cumplir los 10 mandamientos. Lo primero quiero que veamos, cuando oramos debemos enfocarnos en el propósito del Padre. Versículo 2. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Aquí vemos la dirección primeramente, la dirección Padre. Para poder orar correctamente debemos sabernos dirigirnos. ¿A quién estamos dirigiéndonos? Pero con sinceridad, y es nuestro Padre. Y aquí hay un sentido general en el cual Dios es el Padre de todas las personas, ya que Él es presentado como el creador de toda la raza en ese sentido. Quiero que podamos leer Hechos capítulo 17, el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 26 hasta el versículo 28. Dice: y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpándole hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. En un sentido general, Él es el creador de todos. Tenemos su imagen, ¿no? Es lo que Dios nos ha dado. Pero lo que hizo el pecado fue arruinar tal esperanza, tal relación, tal comunicación.
Y por eso se necesita ahora de la conversión, ¿no? Para venir a ser hijos adoptivos. En un momento Jesús les declaró en el libro de Juan capítulo 8, versículo 44, ustedes no son del Padre, vuestro padre es el diablo, ¿no? El pecado hizo esto. Así que cuando una persona nace espiritualmente por la voluntad soberana de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 13, no de voluntad de sangre ni de hombre, sino por el poder de Cristo, por el poder de su Espíritu, venimos a ser hijos. Ahí es donde nos convertimos. Y nuevamente, ¿no? Ahí sí tenemos un Padre verdadero, un Padre que puede escuchar, pero la dirección ahí viene, ahí sí podemos decir, yo tengo un Padre que me ama. Ahí sí podemos ir sin rodeos, sin miedos, porque si Dios no es mi Padre, entonces tengo a Padre al diablo. Es lo que Jesús quiso decir en Juan 8:44 y por eso no lo estaban escuchando. Y así que nos podemos dirigir no solamente a aquel poderoso creador, sino también a aquel Padre que nos ama. Eso es en ese sentido la dirección. Y el primer requisito para orar correctamente es arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Jesucristo como su Salvador personal. Y solo así podemos tener acceso, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo, como dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 18. Voy a dar lectura a este versículo. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Padre implica intimidad y el amor de una relación personal. Eso es lo que implica. Padre implica intimidad y amor, una relación personal. En el Antiguo Testamento Dios era conocido como el Padre de su pueblo, hablando de Israel. Así era visto. Quiero que podamos ver el Salmo capítulo 86. Quiero que vayamos al Antiguo Testamento, Salmo capítulo 89, versículo 26. Dice la palabra de Dios: Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Así era conocido Dios en el Antiguo Testamento. Voy a tomar dos citas más. Isaías capítulo 63, versículo 16. Libro de Isaías capítulo 63, versículo 16. Dice el texto: porque tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conoce ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Desde la antigüedad, tu nombre es nuestro Redentor. Ahí vemos cómo Dios es visto como el Padre del pueblo de Israel. Sabemos que lo escogió como nación para revelarse a ellos. Una cita más para poder entender lo que estoy hablando. Jeremías capítulo 31, versículo 9. Libro de Jeremías capítulo 31, versículo 9. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar juntos a arroyos de agua, por caminos derechos en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. En todo el Antiguo Testamento se menciona a Dios como Padre. Y la referencia, hermanos, es esto, menos de 7 veces. Y creo que es de una manera indirecta, pero está visible. Pero en los evangelios Jesús habla de Dios como Padre más de 70 veces. Jesús utilizó este título en todas sus oraciones, excepto en la oración ahí en la cruz mientras llevaba nuestro pecado. Él cita el Salmo 22, versículo 1, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en todas las veces que Jesús se cita de oración siempre dice Padre. Y el término Padre, como dije, implica intimidad o amor, una relación personal con el Creador soberano del universo.
Esto, hermanos, debería alentarnos a orar, de verdad, verdaderamente, y así encontrar misericordia, compasión. Un comentarista dice, este hermano Juan Calvino, no es solo un padre, sino el mejor y amable de todos los padres. Siempre acoge a sus hijos en su presencia. Siempre acoge a sus hijos en su presencia. Si usted es gerente y es un gerente que está bien ocupado y usted tiene su secretaria o su secretario, alguien que atienda sus llamadas o que maneje sus archivos, y alguien quiere tener contacto con usted, pero ese secretario o secretaria puede posponer tal llamada o simplemente decir que está ocupado usted, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora si yo pongo que usted es el gerente, pero quien le está llamando es su hijo o su hija? El secretario conoce, sabe que es su hijo o su hija y le va a pasar la llamada, porque es su hijo y tiene acceso. Ese es lo que tenemos nosotros, sus hijos. Tenemos un padre que no nos puede evadir, ¿no? Cuando conversamos con él. Él siempre está presto. Y nuestro Señor Jesús nos modeló esto. Él nos modeló, así que nada más, incluso esa ilustración lo tomo un poco, parece muy lejos, pero ustedes saben lo que en la oración hacemos. Así que volvamos, tenemos un Padre bondadoso y amoroso. Padre también implica esto, hermano, respeto, autoridad de una relación sumisa. No solamente es intimidad, ¿no?, de contacto, de relación personal, pero también Padre implica respeto y la autoridad en una relación sumisa. Los judíos en los días de Jesús tendían a ver a Dios como algo tan asombroso, tan santo, que no se atrevían, que no se podía incluso mencionar su Dios. Para ellos era tan íntimo decir Padre, que quedaban vislumbrados, que si vieran a Dios morirían, porque era Dios. Ese es el concepto que tenía el judío. Tenían en su mente esto así. Ni siquiera podían, como dije, pronunciar el nombre de Dios, porque era demasiado sagrado. Eso eran los días de Jesús. Mantenían incluso una distancia muy adecuada en el templo. No podían tocar los objetos sagrados o caerían muertos. Necesitaban aprender entonces cómo acercarse a Dios. Incluso Hebreos nos muestra, ¿no?, cómo era el Antiguo Testamento. No cualquiera podía acercarse. Dios había puesto, ¿no?, había escogido a los levitas para ser quienes, por medio de quienes Dios se comunicaría con ellos. Pero ellos, como judíos, tenían que aprender en los tiempos de Jesús ahora a acercarse a Dios como un Padre amable y amoroso. Eso es lo que Jesús vino en sus días, ¿no? Vino a los suyos para que puedan acercarse y que no tengan ya miedo. En nuestros días esto parece lo totalmente contrario, ¿no? Uno puede decir Dios, puede decir Padre. Incluso los mandamientos dicen que no usemos el nombre de Dios en vano. Hoy día es totalmente lo contrario. El judío tenía algo que podemos decir de reverencia, al título de respeto, ¿no?, el lugar de autoridad que Dios debiera tener como Padre. Hoy día no se ve esto. Incluso la mayoría de los cristianos en Perú piensan que Dios es un buen amigo en el cielo y que me está esperando. No nos preocupamos de su santidad, ni eso no nos vislumbra. Así piensa hoy el peruano. No tememos su ira, no temen su castigo. Pareciera, ¿no?, como que este Padre es permisivo para todo lo que yo hago, o me da licencia para todo lo que hago. No hay respeto. Somos demasiados en ese sentido, muy diferente a los judíos, ¿no?, en cuanto a la santidad que puede venir. Pero el término Padre no solo debería alentarnos a acercarnos a un Dios amable y amoroso, pero también debería hacernos respetar su autoridad y someternos a Él con temor.
Dice el autor de Hebreos capítulo 12, versículo 9. Es un texto muy familiar para, creo que cada uno de ustedes. Hebreos 12, versículo 9. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Debiera ser en ese orden. No es como nosotros. Como alguien dijo, no es como yo. No lo es. Si tanto respetamos a nuestros padres, y si tenemos o ya no están con nosotros, lo teníamos por alto, nos sujetamos. Y dice el texto, cuánta más razón nosotros estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Por lo tanto, aunque podemos acercarnos a nuestro Padre como hijos, pero debemos hacerlo con respeto, con reverencia y sumisión a su autoridad soberana. Hemos visto la dirección, ahora quiero que veamos el enfoque, el propósito del Padre. El propósito del Padre. Nuestro primer enfoque en la oración no debería ser nuestras necesidades, sino en la gloria y el propósito del Padre. Y eso es lo principal, ¿no? La gloria de Dios es el propósito principal y final de la oración. La oración no es para hacer nuestra voluntad en el cielo, sino para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. La oración no está centrado en nosotros, sino está centrado en Dios. Así como la salvación tiene que ver con la gloria de Dios, sea judío, sea gentil, tiene que ver con la gloria de Dios. La oración también es lo mismo. La oración nos guía. Y nuestras oraciones deberían comenzar centrándose, ¿no?, en la persona de Dios. Tiene que ver con su gloria. Que su nombre sea santificado, dice el texto, y que venga a su reino. Muy claramente, cuando venimos aquí, venimos a honrar, venimos a santificar el nombre de Dios. Cuando participamos de la mesa del Señor, decimos, Señor, ¿no? El Señor ha dicho que hagamos esto hasta que Él venga, y es lo que hacemos, ¿no? Estamos diciendo, entre nosotros mismos nos estamos predicando que anunciamos su venida. No solamente lo cantamos, sino por medio de las ordenanzas, ¿no? Dos cosas, el bautismo y la cena, pero eso tiene que ver con su gloria. ¿Se da cuenta? Ese es el enfoque. El propósito del Padre aquí es que su nombre sea santificado. Que su nombre sea santificado. Y la palabra santificado, hermanos, significa esto: algo sagrado, apartado. ¿Por qué decimos que Dios no debe ser profanado? Porque su nombre no es santificado. Y lo contrario o lo adverso es eso. Santificado significa ser apartado. El nombre de Dios se refiere no solo como los hombres se dirigen a Dios, sino a todas las personas. Cuando hablamos de Dios, hablamos de sus atributos, tal como se revela en las Escrituras. Por eso nuestras oraciones deben ser, ¿no?, viendo quién es Dios. No solamente es un Dios de amor. Muchos conciben solamente un Dios de amor, pero ¿qué de su carácter, ¿no?, en cuanto a su justicia? Que Dios es justo, que va a dar a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué de su ira? ¿Qué de su misericordia, de su compasión y de todos los atributos que usted puede encontrar en Dios? Que su nombre sea santificado. Ese es el propósito del enfoque. Deberíamos, hermanos, siempre tener en cuenta esto: su honor, su gloria. Recuerden, Él es el soberano del universo. Por eso aquí, cuando este discípulo se le acerca, enséñanos a orar. Jesús le da la dirección correcta. Y no ir de manera irreverente. No ir de manera que no de robarle la gloria. Por lo contrario, podemos ser juzgados. Los hombres deben inclinarse ante este Dios santo, ante este Dios trino santo que vemos en las Escrituras. Y el enfoque en la gloria de Dios, ¿no? Ese es el enfoque.
Nuestro Señor Jesucristo nos muestra así. Ahí hay un modelo en Juan capítulo 17. Quiero que podamos un momento ver cómo el Señor también lo modeló. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Ve la dirección usted? Versículo 4, en el mismo capítulo. Yo te glorifiqué en la tierra. De la gloria, habla de la gloria de Dios. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me lo diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. He honrado, he glorificado tu nombre en la tierra. Les he hecho saber a los hombres, ¿no? El propósito para ellos. Toda la vida de Jesús, en sus oraciones, Él cumplió esto: santificar el nombre del Padre. Así que esta oración, ¿no? Lo que hemos leído el último, versículo 6, todavía se está cumpliendo. ¿Qué dice el versículo 6? Nuevamente lo leo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me lo diste y han guardado tu palabra. Esta oración se está cumpliendo en el mundo. Por ahí muchos cristianos tal vez hoy pueden tomar el nombre de Dios en vano, pero es que hay que recordar, el nombre de Dios no puede ser profanado por los cristianos. Por lo contrario, debe ser apartado. Eso significa santificado. Debe ser santo, honrado y no usar a menudo. Algunos usan el nombre de Dios para maldecir. De verdad. Usted no sé si se ha encontrado, yo escucho a veces en los carros cuando discuten dos parejas, pero eso es en contra. Pablo cita en el Salmo 36, versículo 1, pero también está en Romanos 3, 18, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso vemos eso. No hay temor delante de sus ojos, dice el salmista, y Pablo cita esto en la carta de Romanos. Y Dios es tratado como fuera la basura o el excremento, como cualquier cosa, porque no hay temor. Pero el cristiano no puede profanar el nombre de Dios, dice, debe ser santificado. Es la dirección, el enfoque aquí. Santificado sea tu nombre, o glorificado sea tu nombre. Así que al hablar o al establecer el nombre de Dios como sagrado o santificado, comienza en nuestros corazones. ¿Cómo? Ahí comienza en nuestros corazones cuando cada pensamiento es sometido al Señor. Cuando nuestros pensamientos, ¿no? Ahí lo vemos como un Señor santo. Lo que decimos, lo que hacemos, tiene que ver con que Dios es santo. Así que a medida que nos acerquemos a Dios en oración, primero debemos estar bien. ¿A quién nos dirigimos? Él es el Padre, Él es el soberano, Él es el santo. Debemos orar de esta manera: que su nombre sea santificado en toda la tierra, en su iglesia, en su casa, hermano. Por eso es donde yo creo que cuando tenemos un contexto familiar donde hay inconversos, la lucha viene. Es más, tú quieres que toda tu casa, como dice Josué, no, yo en mi casa serviremos a Jehová. Tú quieres todo, ¿no? Los ídolos desaparezcan, porque el nombre de Dios está siendo blasfemado, no está teniendo su lugar. Dios no es un amuleto, Dios no está ahí de varias maneras, no, Dios es espíritu. Y debemos orar para que su nombre, como dije, sea santificado en toda lengua, tribu, nación, todo linaje. Como dice Apocalipsis, esa gente que va a ser salva debe inclinarse a Él. Ahora, el propósito del Padre es que venga su reino. Que venga su reino. Está ahí, versículo 2, venga tu reino. Ese es el propósito del Padre.
que el Señor venga. Y esta es la segunda petición, pero de lo que está continuando, y esto apunta al día en que Jesucristo regresará con poder y gloria para establecer su reino aquí en la tierra y gobernar a las naciones, como dice, con vara de hierro. Todo creyente, todo hijo de Dios anhela ese día. Entonces, ¿de qué hablamos? Si hablamos de cielo, hablamos de infierno, hablamos de cielo nueva, tierra nueva. Debemos orar: Señor, venga a tu reino, ven, Señor. Yo creo que ya han pasado 2000 años. Muchos esperaron en fe, descansaron en fe porque no vieron. Y el Señor sabe cuándo, ni el Hijo sabe, dice las Escrituras: venga tu reino. Y todo hijo de Dios debe anhelar ese día en que Dios va a venir y va a derribar a todos sus enemigos, cuando la justicia reine aquí en la tierra. Pero también esto se puede aplicar a nosotros, nuestro propio corazón, ¿no? En todo lo que hacemos. Porque cuando yo no estoy interesado en las cosas del reino, estoy interesado en las cosas de este mundo. Por eso Mateo 6:33 nos recuerda: busca primeramente el reino de Dios. Eso implica que mi enfoque está en las cosas del reino, puesto los ojos en Jesús. O como Colosenses nos recuerda que miremos, ¿no?, las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Se puede aplicar en ese sentido, pero la oración es que venga su reino. Esa petición debe estar siempre en nuestras oraciones. No porque ya no queremos estar en este mundo, porque sufrimos, porque este mundo ya no es para mí, aunque no somos de este mundo. Debemos orar de esa manera, porque es el lugar, mejor dicho, esta parte de su venida le corresponde a Él nada más. El tiempo el Señor lo sabe. Así que para orar correctamente, esto es lo que estamos viendo hasta aquí, y al hacer eso estamos sometiéndonos en la dirección correcta, en el orden que Dios quiere. Todo puede esperar, todo, pero si tú tienes la dirección correcta, estás siendo instruido, como este discípulo que pidió que le enseñara en oración. Yo no sé cuántas veces habremos pecado, cuántas veces Dios no habrá escuchado nuestra oración porque no lo hice como debo hacer. Dios no es un amuleto. Dios nunca nos va a hacer caso. Todo lo que le pedimos tiene que ser con humildad. Cuando estamos humillados, creo que Dios recién nos puede escuchar. Dios no acepta a los soberbios, dice, lo mira de lejos. Y aquel que ha mirado el pecado tampoco, dice, no puede escuchar sus oraciones, porque hay una separación. Por eso deben estar reconciliados los esposos, los hijos con los padres, los hermanos con los hermanos, las hermanas con las hermanas, porque Dios no escucha la oración. Hay orden. Y acudimos a Dios de esta manera, humildemente en la oración y obediencia. Y así debemos orar: venga a tu reino, también a tu familia. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ora para que el Señor pueda venir a los corazones de tu familia. Una oración salvadora. Queremos que nuestros familiares que son incrédulos, Dios los pueda salvar, que venga su reino, que Dios venga a habitar en sus corazones. No depende de una decisión de un libre albedrío, depende de Dios. Dios es quien abre los corazones, Dios que por su gracia concede salvación a los hombres. Y cuando Cristo reine en sus corazones, sabrán cómo orar, dirigirse como el Padre y someterse diariamente ahora como su Padre. Esto puede pasar en una familia, pasa en una iglesia, que todos de una manera u otra podemos practicar de esta manera, vivir para su reino y su gloria,
Y sé que siempre necesitamos de la oración. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Por uno, somos frágiles y otros somos pecadores, que es más fuerte. Por eso necesitamos la oración. Necesitamos volvernos a Dios. Y cuando eso sucede, muchas cosas a veces pasan. Ustedes han visto en sus vidas. Muchas cosas pasan. Necesitamos orar por la difusión del Evangelio, ¿no? Para que su nombre siga siendo glorificado. El Salmo 67 es un llamado a eso, que tu nombre sea alabado en todo lugar. En la mañana vimos en la serie de Romanos cómo es que nuestro testimonio debe provocar a celo a los judíos. Cómo los judíos pueden ver a nosotros. Tal vez no llegue con una Biblia abierta o un tratado, usted vaya allá. Pero Dios usó eso. Fue un misterio, ¿no? Lo que ellos hicieron vino a ser nuestra riqueza. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Y en la oración debemos buscar también, ¿no? Que el nombre de Dios pueda ser glorificado en ese lugar. Así que este es el tipo de oración o el modelo de oración que tenemos aquí. Yo creo que ciertos conceptos debe ahora, ¿no? Quedarnos muy claramente. Muy aparte, acuérdese que estamos en guerra espiritual. No solamente de que somos criaturas con necesidades, criaturas pecadoras, sino que estamos en guerra espiritual todos los días. Porque al final, ¿por qué entonces tenemos que orar que no nos meta en tentación? ¿Hay alguien que para tentando? Sí. ¿Hay alguien que hace tropezar a los creyentes? Sí. Y sabe cómo Satanás tenta. Esa mano yo meditaba, si uno es intelecto, es sabio, ahí Satanás le va a seducir en lo que es el orgullo. Si uno le gusta el dinero, va por ahí la avaricia. Y si es lo sensual, va por el lado sensual. Satanás sabe. Estamos en guerra espiritual y si necesitamos este medio de gracia. Esto es conocido como un medio de gracia dentro de la teología. Debemos orar para que nuestro enemigo sea, ¿no?, alejado, que nuestro Señor lo reprenda. Cuando oramos, entonces nuestro enfoque en esta parte hemos visto el propósito del Padre, que su nombre sea santificado, que venga a su reino. Y solamente después de eso podemos enfocarnos ahora en nuestras necesidades para la familia. Y en mi segundo punto, con eso estoy finalizando, versículos 3 y 4. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. No nos metas en tentación. Y aquí quiero que veamos, cuando oramos debemos enfocarnos en las necesidades de la familia. Y esto tiene que ver con lo que hemos ido, ¿no?, en la primera parte viendo. Nuestras oraciones aquí tienen que ver por nuestras necesidades, por nuestras provisiones, por el perdón, por la protección del pecado, ¿no?, para no poder caer. Y eso tiene que ver de parte de Dios. Dios suple todo eso. Y cuando Dios suple, una vez más, vuelvo a decir, Dios, el Padre, sigue siendo glorificado. El Señor no me responde porque me merezco. Dios es fiel a sus promesas y promete, lo que Él ha prometido lo cumple. El Señor ha prometido bendecir, ¿no?, hablando de Israel, y lo ha hecho. Pero cuando el pueblo se puso rebelde, obstinado, el Señor fue también justo, fiel, retribuidor. Y aquí es al final que Dios es glorificado. Pero ahora el objetivo de estas peticiones, ¿no?, o personales que podamos tener, tiene que ver aún con su gloria, no con nuestra felicidad. No con nuestra felicidad. Necesitamos cumplir aún la voluntad del Padre. Quiero que veamos en esta parte. Debemos orar por la necesidad, ¿no?, de provisión, por la familia. El pan diario es una forma de hablar, ¿no?, que se refiere a las necesidades básicas del día. Pan diario, o sea, lo que se necesita al día. Creo que nos puede traer a memoria o nos podemos recordar del maná diario que Dios proveyó a Israel en el desierto. Les dio lo suficiente para suplirlos, ¿no?, diariamente. Era su necesidad del día, pero no lo suficiente para acumular.
al día siguiente, excepto, ¿no?, el día sábado, que le daba doble porción, un día antes del sábado. Esto nos recuerda que debemos vivir simplemente en dependencia de Dios y no confiar en nuestros propios recursos. Eso es lo que nos enseña. Porque ¿qué pasaba con el maná? Se podría, ¿no? Se podría. Entonces necesitamos confiar. Algo que en los años pasados he visto y algo que he captado es esto, ¿no? Hay bancos donde puedes guardar tu dinero. Pero cuando ya guardas tu dinero, como que ya dejas de orar por el pan diario. No es correcto. Esta es una oración diaria. Danos hoy el pan nuestro de cada día, aún cuando tenga ahorrado. Ustedes saben, hace años atrás hubo, ¿no?, una caída en varios bancos en Europa. No afectó a Perú, pero hay mucha gente que perdió mucho, incluso yo creo que creyentes, sus ahorros. Por eso la oración es el pan. Danos hoy el pan nuestro de cada día, aún cuando tenga tus recursos. No confíes en eso. No confíes, sino depende de Dios para tu provisión diaria. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos sido bendecidos con muchas cosas, más de lo que, ¿no?, nos merecemos. Sé que hay países donde no es, ¿no?, nuestra realidad. Y aquí creo que nadie se puede quejar de los que estamos, ¿no?, que el Señor me hizo faltar o me ha abandonado. No creo. Pero hay gente que recientemente, hace un mes atrás, perdió mucho. En Guatemala hubo explosión de un volcán. Cristianos, familias enteras de cristianos, verdaderamente se han visto abandonados. Y he escuchado de algunos pastores ahí por medio de las redes sociales compartiendo de cómo sobrevivieron, los que sobrevivieron. Se han quedado sin nada. No creo que sea nuestra situación, tenemos más de lo que nos merecemos, pero hay que pedir por el pan diario, ¿no? Hay que pedir por el pan diario. Y cuando damos gracias por los alimentos, estamos en eso, ¿no?, que el Padre pueda glorificarse. Y debemos orar también por aquellos que necesitan esa provisión para que puedan, ¿no?, recibir el pan diario. Y siempre les pediré, no se olviden de los huérfanos, ¿no?, del extranjero que no pueda tener, o los pastores, misioneros, los pastores en el mundo entero. Llévenlo en sus oraciones del pan diario, porque son hombres o mujeres que no están en su patria, o niños que no tienen padres, que han sido abandonados. Orar por el pan diario es eso, no solamente es la gratitud por lo que tienes en la mesa. Otra enseñanza aquí, debemos orar por la necesidad de perdón. Por la necesidad de perdón. Dice el versículo 4, y perdona nuestros pecados. Y tiene que ver con la familia, ¿no? El pan con la familia, y aquí el perdón también con la familia. Así como el pan es nuestra necesidad básica de nuestros cuerpos, así también el perdón es nuestra necesidad básica del alma. ¿Qué dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y seguimos pecando. Entonces el perdón es una necesidad básica del alma y es diario. Como creyentes en Cristo, nosotros tenemos la seguridad, no sabemos que Cristo nos ha perdonado y nos ha limpiado y nos ha lavado de todos los pecados, pero necesitamos que la sangre de Cristo aún nos siga limpiando, nos siga purificando. Vamos a dar lectura a 2 versículos, ya estamos para finalizar. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: Por esta voluntad hemos sido santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente, versículo 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hay algo que necesitamos aquí diariamente, es aún seguir, ¿no?,
pidiéndole al Señor que su sangre pueda seguir siendo aplicado a nosotros, para que podamos ser purificados, que nos siga limpiando de toda nuestra maldad, de que nuestras conciencias estén limpios. Esto no tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Has sido apartado, eres santo, y si algo te sucede o viene el Señor, le perteneces, pero nuestras conciencias tienen que ser también santificadas. Y esto tiene que ver con relación con Dios. Así que eso es lo que estamos viendo aquí. Si mi posición no puede ser cambiado, ¿no? Si yo pertenezco a un padre, siempre voy a ser su hijo. Nada lo puede cambiar. La salvación es así. Es una vez y para siempre. Según dice Efesios 1:4, según en él fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, dice, para ser santos, para ser santificados. Y esta es la doctrina. Fuimos seleccionados o llamados para santificación. Así que si tú eres un hijo, tienes la posición de hijo toda tu vida. Aunque te portes mal, ¿qué hace Dios como padre? Disciplina, ¿no? Disciplina es lo que el autor de Hebreos nos muestra. Pero ¿qué hacemos como hijos? Pedimos perdón. Pedimos perdón y nos reconciliamos porque tenemos un Padre amoroso, bondadoso. Y ahí vemos la relación que podemos tener con el Padre Celestial. Jesús se une también aquí, ¿no? A este hombre que ore, o a su discípulo de esta manera, como algo que debe ser diario. Y Dios en su gracia nos concede el perdón. Esa es la idea aquí, que Dios también perdona a los pecadores, que Dios no quiere que el hombre se arrepienta, dice, ¿no? El libro de los Hechos, que Dios ha pasado por alto las maldades, los pecados de los hombres, pero ahora Dios manda que todo hombre se arrepienta. Es lo que anunciamos en el Evangelio, que no posponga. Pero si el hombre dice va, Él lo va a perdonar. Jesús dijo, el que a mí viene, no lo echo fuera. Así es también cuando pedimos perdón, y más cuando somos hijos. Abogado tenemos, dice el apóstol Juan, que si hemos pecado, ¿no? Abogado tenemos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces no hay temor, pero sí debe haber arrepentimiento. Y el Padre perdona nuestros pecados porque Jesús llevó, ¿no?, nuestros pecados sobre Él. Y todo esto lo conseguimos nada más a través de una relación entre padre e hijo. En una familia debe haber perdón, sí debe haber reconciliación, sí debe haber, pero nuestra relación debe ser directamente con Dios, ¿no? Directamente con Dios. Y cuando yo he infringido la ley de Dios, o cuando he ofendido, voy a Dios y voy al prójimo, y obtendremos la gracia del perdón. Ya también aquí vemos, debemos orar por la necesidad de la familia y protección contra el pecado. Esta es ya mi parte final, última sección. Volviendo al texto. Perdón los pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y dice, y no nos metas en tentación. Entonces debemos orar por la protección contra el pecado. Y como digo, tiene que ver con la familia esto. Esta es la última petición, no nos metas en tentación. Esto es un poco difícil de interpretar, porque tú ves en Santiago 1, ¿no?, el capítulo 1, versículos 13 y 14, donde dice que Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado, dice, por su propia concupiscencia. Pero en Santiago 1, versículo 2, nos instruye, ahí está, ¿no?, que dice, cuando nos encontremos en prueba, tengamos gozo. No podemos malinterpretar nada más pruebas y tentaciones. El enemigo aquí es el tentador, y debiera orar, ¿no?, para que el tentador se aparte. Y cuanto más los padres, los esposos o los hermanos que somos mayores en la fe, por los débiles, debemos orar en ese sentido aquí, para que
El enemigo no los tienta. Debemos orar para que también sepan, ¿no?, cómo afrontar. Hay varias maneras, la palabra de Dios nos da la dirección, pero el tema es que no los deje caer en tentación. Más que todo es una forma de expresión, de hablar. Jesús quiere decir aquí que debemos cultivar algo, también como dice, ¿no?, de resistencia. Santiago nos dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿verdad? Tenemos las armaduras de Dios, o sea, orar para cómo cultivar una actitud de enfrentar frente cuando venga el enemigo. Esa es la idea, ¿no?, de tentación y cómo se puede afrontar y que Dios nos pueda mantener en rectitud. Así que la oración no nos metas en tentación. Es un reconocimiento también de nuestra debilidad y de nuestra pecaminosidad en sus corazones. En realidad, eso es lo que somos. Como dije, somos frágiles. Podemos caer inmediato. Por más que por años yo en algo no he sido vencido, pero de repente puedo caer. Porque he dado desventaja o he abierto, ¿no?, una puerta a esa área y puedo caer. Por eso Pablo dice: ninguno piensa estar firme. Dice, no, mire que ninguno caiga. Eso quiere decir que incluso el apóstol estaba propenso aún en su madurez espiritual. Conclusión: necesitamos ser humildes como este discípulo que le dijo a su maestro: enséñanos a orar. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Necesitamos una vez más la dirección del Señor para que podamos aprender a orar como Jesús quiere que oramos, ¿no? Que nos enfoquemos en el propósito del Padre, que su nombre sea santificado y que venga su reino, y recién enfocarnos en las necesidades personales que tienen que ver con la familia, con la provisión del pan diario, el perdón, la protección contra el pecado. Solamente así estaremos cumpliendo el propósito del Padre. Señor, enséñanos a orar. Vamos a dar gracias. Bendito Padre, te queremos dar gracias en esta hora. Eres tú, Señor, tratando con nuestras vidas, y te agradecemos, Señor, por el medio de gracia que es la oración. Señor, tú nos has adoptado como hijos tuyos. Hoy podemos disfrutar de una comunión abierta. Y perdona también, Señor, nuestra autosuficiencia, cuando creemos que nosotros podemos solucionar. Danos la dirección o el enfoque correcto como hoy nos has hablado, y que tú seas glorificado incluso sobre nuestros propios pecados o que nosotros mismos habíamos provocado. Gracias, Señor, por esta porción. Enseña a tu pueblo a buscar, Señor, tu gloria en todo lo que hacen, aun cuando oren. En Jesús te pedimos agradeciendo de todo esto. Amén.